Bienvenidos a las conferencias virtuales para la tercera Convención Internacional de Historiadores Numismáticos Cartagena 2021, que se está desarrollando del 1 al 5 de diciembre en esta bella ciudad de Cartagena. Este evento que aglutina a los más importantes historiadores y numismáticos del continente, donde tenemos la participación de aproximadamente 21 países, siendo uno de los foros más importantes de la región. En esta oportunidad tenemos a Colombia como invitado. Para esto vamos a tener la conferencia de Sebastián Mejía, quien nos va a dar una conferencia sobre las medallas perdidas del Batallón Antioquia. También contamos con la presencia de Jorge Becerra León, vicepresidente por Colombia para Cartagena 2021, y Nelson Gutiérrez Jiménez Giraldo, quien es de la Asociación de Coleccionistas CIC de Colombia. Doy la bienvenida a don Jorge Becerra, vicepresidente de la Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos representando a Colombia. Adelante, don Jorge. Muy buenos días. Estamos disfrutando de esta calurosa Cartagena en el marco de esta convención que vamos a ir hasta el 5 de diciembre, 6 de diciembre, con una multiplicidad de eventos culturales redescubriendo la oficina de Cartagena, algo que no sabíamos y que es novedad en este momento, donde vamos a hacer la clausura del evento. Tenemos múltiples actividades y los esperamos. Los que no han llegado, por favor, alcanzan a llegar, que vamos hasta el día domingo o lunes a este magno evento. Hoy tengo el placer, dentro del plan de conferencias organizadas por Cartagena 2021, a nuestro amigo Sebastián Mejía, quien miembro del CIC en Medellín, y hoy va a presentarnos una excelente charla sobre nuestra historia patria en épocas de la independencia. Sebastián es magíster, docente e investigador de la Universidad EAFIT de Medellín, con especialización en comunicaciones y filología, un gran investigador, podríamos decir que un ratón de biblioteca que ha trabajado intensamente investigando nuestra historia, develando cosas muy interesantes para todos nosotros. Realmente, Sebastián, es un placer que en esta ocasión nos represente a Colombia en este magno evento, y desde ya muchos éxitos en esa presentación. Nuevamente, y reitero, Cartagena ha sido y será un sitio histórico digno de visitar, y los que no pudieron venir, los esperamos nuevamente en cualquier momento para que disfruten de la calidad de nuestra patria. Entonces, Sebastián, bienvenido a este evento. Gracias. Muchísimas gracias, don Jorge. Déjeme confirmar entonces que estamos haciéndola visible. ¿Es visible ahora, César, para comenzar? Sí, adelante. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias entonces por tu presentación, por tu ayuda. A Numiscola, a Jorge, a todos los colegas de Latinoamérica y el mundo por su asistencia y atención. He sido invitado muy honrosamente a la convención que se aloja hoy en Cartagena, razón por la cual elegí para compartir un tema relacionado con la historia de la ciudad, y con la historia de la ciudad y la historia de la región de donde yo provengo y en la que ejerzo mis actividades investigativas y numismáticas, la región antioqueña. De manera que vamos a hablar en general de la presencia
de soldados de la región antioqueña en la liberación de Cartagena de octubre de 1821. Mencionar, como preámbulo a nuestra charla, que yace olvidada en los rincones del relato oficial sobre la liberación de Cartagena, el 10 de octubre de 1821, el recuerdo de un contingente militar antioqueño que, al mando del entonces teniente coronel José María Córdoba, ingresó triunfante a la plaza de la ciudad amurallada para sellar definitivamente la independencia de la actual Colombia. Mencionaremos entonces algunas generalidades sobre ese destacamento militar antioqueño que contribuyó a la libertad de Cartagena. Haremos relación de algunas de las gestas y biografías de sus personajes más sobresalientes y reconoceremos las valiosas condecoraciones con que sus miembros fueron distinguidos por sus acciones en la campaña del Magdalena. Nuestra historia se inicia 2 meses después de la victoria en Boyacá, el 7 de agosto de 1819, momento en el cual Simón Bolívar autoriza la creación de un contingente militar para la liberación del extremo occidental de la actual Colombia y encarga a José María Córdoba para dirigir. Ese contingente, conocido posteriormente como Batallón Antioquia, fue conformado inicialmente a partir de una columna de cazadores dividida en 4 compañías, una de las cuales era liderada por el capitán Manuel Dimas del Corral, hijo del antiguo dictador presidente Juan del Corral. Muchos de los soldados que componían la dirección de las cuadrillas de este batallón fueron discípulos del sabio Caldas y Emanuel de Servier, egresados del colegio, y se unieron luego, en su trasegar a lo largo del occidente de Colombia, jóvenes provenientes de distinguidas familias de Río Negro, Marinilla, Santa Fe, Antioquia, Medellín, entre otras localidades, así como mulatos y mestizos que se suman a sus filas en su trasegar por las futuras rutas libertadores del Cauca y el Magdalena. La batalla de Chorros Blancos es su primera victoria, evitando que las fuerzas de Guarleta y de la Calzada se unieran en el centro de la geografía occidental del país. Las fuerzas españolas huyen entonces hacia Medellín, son perseguidos y combatidos, y así se ratifican las futuras liberaciones de los territorios del Bajo Cauca, Majagual, Tenerife, Mompox, La Mojana, Santa Marta y finalmente Cartagena, junto con sus localidades anexas. El batallón se subdivide en 2 compañías e integran a las suyas las fuerzas comandadas por el coronel Hermógenes Maza para así favorecer la liberación del Bajo Cauca. A mediados de 1821, órdenes superiores invitan a la unión de las fuerzas de Montilla y Córdoba para así sumarse al contingente que instiga a los españoles guarecidos en las murallas de la ciudad heroica. Tras favorecer la liberación de las localidades vecinas y después de un asedio de casi 13 meses, los reductos del batallón Antioquia, liderados por el teniente coronel José María Córdoba, son los primeros en ingresar al recinto amurallado por la Puerta de la Media Luna y así recibir la rendición formal del castillo de San Felipe de Barajas. Con su presencia en la plaza de Cartagena y en la altura de San Felipe en octubre de 1821, se cristaliza la contribución a nuestra independencia del batallón mencionado. Colombia es así como se libera definitivamente de la institucionalidad española, sellando la victoria en Cartagena en octubre de 1821. Yo menciono entonces rápidamente esta breve reseña del batallón Antioquia para mencionar algunas peculiaridades de sus miembros, sus gestas y las condecoraciones que recibieron por sus acciones en la liberación de Cartagena y la campaña del Magdalena. Está documentada la participación en la liberación de Cartagena de varias decenas de soldados antioqueños, de los que mencionaremos sus gestas más representativas. Entre ellos destacan los hermanos Alzate Duque, Mariano Barreneche, Salvador Córdoba, Manuel Dimas del Corral, Domingo Gallo, Cástor Gómez Pastor, Benedicto González, Julián Santamaría, Francisco Villa, Luis Escobar, José María Meneses, Bernardo Posada. Estos son algunos, digamos, la totalidad de miembros que hemos podido documentalmente establecer que como antioqueños contribuyeron a la libertad de Cartagena, y menciono los nombres de algunos de los más representativos. Sin embargo, bueno, aquí está como la lista que documentalmente hemos podido establecer. Destacamos entre todo este conjunto de soldados y de próceres y adalides de nuestra libertad la figura de Juan María Gómez, que fue luego propiciador de la entrevista de Guayaquil, la figura de Carlos Robledo Escobar, que fue líder de la ofensiva artillada en el bastión de San Felipe y garante de la entrega de Torres y Velasco, de Manuel Dimas del Corral, liberador de Majagual,
y según una pequeña leyenda local regional, quien como miembro más antiguo del batallón situó en la altura de la popa la bandera de las Provincias Unidas, tras la huida de los españoles por el puerto. Mencionamos también y destacamos la figura de Braulio Henao, lugarteniente en la revuelta contra Bolívar, un poco más tarde, José María Meneses, quien fue salvador de Bolívar la noche septembrina, José Antonio Ramírez, que fue también héroe en la batalla de Maracaibo, y Julián Santamaría, que se desempeñó como decán del Libertador en la campaña del sur. Ahora, ¿qué medallas pudieron adjudicarse a estos héroes antioqueños? Sabemos por Escarpeto y Restrepo Sáenz y otros importantes historiadores nacionales que algunos héroes antioqueños fueron condecorados por sus acciones en las campañas del Magdalena durante y después de la independencia. Muchos de ellos también condecorados a futuro por sus gestas en Maracaibo en la campaña del sur. ¿Cuáles pudieron ser los honores falerísticos recibidos por los héroes antioqueños? Y esta pienso yo que es la pregunta clave de esta presentación, numismática, por supuesto. De manera que, sabiendo sobre estos héroes, sabiendo sobre el batallón, pues cómo coinciden sus hechos militares con el tema numismático. Hay muy importantes testimonios iconográficos que relacionan a los héroes antioqueños del batallón Antioquia con condecoraciones falerísticas, medallísticas o condecoraciones. Uno de los ejemplos iconográficos que quiero mostrar para hacer explícita la relación entre numismática y los héroes antioqueños que ayudaron en la liberación de Cartagena es este importante retrato al óleo de José María Córdoba, atribuido a Manuel José Cataño, en donde pues se le ve en este detalle condecorado con sendas piezas numismáticas. Igualmente, este que es un óleo, un retrato al óleo atribuido a Emiliano Villa, realizado cerca de 1892, de el prócer antioqueño Francisco Villa. Y vemos en su uniforme que ostenta una medalla que ya entraré a particularizar. Se trata de la medalla conocida en las generalidades de los catálogos como la Patria a sus Libertadores. Es hecha en plata en 1873. Estos son los números de catálogo con que la identificamos como pieza numismática. Y bueno, pues vemos entonces en el pecho de este soldado antioqueño que contribuyó y estuvo en la plaza de Cartagena en octubre de 1821, una peculiar pieza numismática descrita de manera formal en esta descripción. Y así es como comenzamos a vincular poco a poco entonces objetos numismáticos con personas que contribuyeron en la liberación de Cartagena desde la región antioqueña. Vemos igualmente este prócer, José María González, no es él específicamente antioqueño, pero este grabado de Daniel Ayala, realizado hacia 1876, nos permite hacernos una idea de cómo fueron usadas y qué tipo de condecoraciones ostentaron los héroes de la independencia en épocas posteriores. Está aquí José María González de civil, pero sobre su vestimenta de civil ostenta los pendones laterales, estos que son como una especie de parches o escudos, como se llaman de manera técnica, y por supuesto en el frente las medallas correspondientes. Me sirve esta imagen para ilustrar la manera en la que pudieron haber sido ostentados estos objetos numismáticos después de 1821, en época en la que por edad y etcétera, estos militares pues fueron retirados, pero siguieron trayendo consigo las distinciones que recordaron sus gestas en Cartagena. Este es una medalla en seda y oro, medalla entre comillas porque es de verdad un escudo textil, sin embargo toda la bibliografía lo menciona como medalla. Fue expedido por decreto del 15 de agosto de 1821 y ostenta la leyenda de "Yo fui del Ejército Libertador". Conocemos medallas reportadas por Montaña y Posada y que son, digamos, como relacionadas con las acciones de estos soldados en la batalla de Boyacá. Y aquí quizás soy un poco regresivo para decir que si el batallón Antioquia nace como consecuencia de la victoria en Boyacá, pues muchos antioqueños ya se proyectaron a futuro en el batallón Antioquia desde acciones anteriores como miembros de los batallones que facilitaron la heroica victoria en Boyacá. Entonces, son conocidas sendas condecoraciones a los participantes de la batalla de Boyacá, las cuales suponemos posiblemente otorgadas al capitán Bernardo Posada,
quien participó y fue ascendido por su participación en dicho acontecimiento. Y es aquí con que, digamos, con ayuda o auxilio de documentación legal, escrita, iconográfica y numismática, podemos ir concatenando los dos polos de nuestro relato de esta ocasión. Antioqueños, héroes soldados, con condecoraciones numismáticas. Sabemos también por posada de un escudo textil y de una medalla para condecorar los participantes de Junín, acción futura en la que participaron positivamente al menos 4 miembros del batallón Antioquia. Ellos son Mariano Barreneche, Tomás Escobar, Antonio Gómez Tobón y Julián Santamaría. De la misma manera, presumimos en la misma línea también a Celedonio Fernández, José María Meneses, Isidoro Barrientos y Joaquín Viana, pudiendo entonces ser estos últimos acreedores al escudo bordado en oro emitido por ley del 11 de febrero de 1825, que tiene la leyenda Junín y Ayacucho en el Perú, 1824. O por qué no, aquí empiezo yo a hacer hipótesis y disertaciones numismáticas de las medallas de forma estrellada de los vencedores en Junín y Ayacucho, declaradas por la Fundación Bulton o emitidas por orden de Bolívar el 27 de diciembre de 1824. Acciones relacionadas con la campaña del Magdalena, relacionadas con la campaña anterior de Boyacá y relacionadas con las campañas futuras, por ejemplo, de Junín y Ayacucho, tienen también como testigo a los personajes que estamos ilustrando en esta conversación. Medallas e ítems numismáticos conocidos que no habían sido anteriormente relacionados con agentes específicamente antioqueños, biografiados, establecidos, relacionados y descritos explícitamente como lo hacemos en esta presentación. Este es un ejemplo de la medalla en plata, dorada y esmaltes para soldados que actuaron en la acción de Boyacá, su distintivo de catálogo, gracias al autor Alexander Montaña, pues, que establece este consecutivo para su identificación técnica. Está también definida en el texto catálogo de Eduardo Posada con el número 70, y fue emitida por orden de la Junta de Notables el 9 de septiembre de 1819. Este es un ejemplar que compartimos por cortesía del Museo Nacional de Colombia, que la consigna dentro de sus colecciones con el registro 191. Entonces, hablamos de antioqueños que participaron en Boyacá, piezas numismáticas que se sabe que se entregaron a ese tipo de dignidades militares, pero hacemos explícita con esta presentación ese relacionamiento de personajes con piezas. Este es el escudo en seda y oro del que hablábamos hace poco, conocido en general como Junín y Ayacucho en el Perú en 1824. Lo compartimos también por cortesía del Museo Nacional de Colombia, suponiendo que pudo haber sido el escudo con el que se condecoraron personajes antioqueños que también participaron en la batalla de Junín. Esta es la medalla en plata para los vencedores de Junín y Ayacucho, emitida por el Congreso de la Gran Colombia en marzo de 1821, ratificada por el Decreto de Lima del 27 de diciembre de 1824. Corresponden con las variedades 3.3 y 3.4 del catálogo de la Fundación Bulton, y la compartimos también dando crédito a la fundación que las conserva o las publicó en un primer momento para relacionarla como pieza numismática con personajes antioqueños como los que aquí destacamos. José María Meneses, a propósito de qué medallas pudieron adjudicarse a qué héroes, yo quiero hacer aquí mención, el tiempo es corto, de algunas de las gestas de estos personajes, para que así tenga sentido la razón por la cual nosotros hipotetizamos desde esta investigación que fueron asignadas y por ellos recibidas. José María Meneses nació en Carolina del Príncipe, fue sargento, nació en 1804. Viajó hacia el oriente antioqueño para conformar el batallón Antioquia en 1819, donde después de la gesta de Chorros Blancos realizó la campaña del Magdalena y Cartagena. Luego pasó al sur y participa en la independencia del Perú y el Ecuador, más por su fidelidad es entregado por Córdoba al libertador Simón Bolívar para que sirviera en el Palacio de San Carlos como maestrenés encargado del manejo de los utensilios de la Casa de Gobierno. Meneses pasó a la historia como testigo de la nefanda noche septembrina, y dice de él José Manuel Restrepo que, viéndose en peligro la vida del libertador, vio por casualidad a un criado moreno que le vio salir por el balcón, le siguió y acompañó auxiliando. Quizá la heroica y oportuna presencia del edecán José María Meneses, también partícipe y miembro del batallón Antioquia y testigo presencial de la liberación de Cartagena como protector del libertador el 25 de septiembre de 1828, le haya sido suficiente para merecer una distinción. Y, ¿por qué no?, una similar a la medalla
como la catalogada por Posada con el número 123 de su catálogo, también caracterizada por Montaña en la página 44 de su propio catálogo. Un antioqueño que auxilia al Libertador en la noche septembrina y una condecoración que recuerda cuando la divina providencia salvó la vida del Libertador. Es haciendo esta especie de conexiones que lanzamos como hipótesis la posibilidad de que este ignorado y olvidado héroe antioqueño pudo ser distinguido con esta valiosa distinción y objeto numismático. Esta es la medalla en plata de la divina providencia salvó a la Libertador de Simón Bolívar, el número 123 en el catálogo de Posada y el número MYCC20 en el catálogo de Montaña. Documentadas son también entonces las condecoraciones en plata para soldados propias de la batalla de Ayacucho, acción en la que sabemos participaron Mariano Barreneche, Salvador Córdoba, Tomás Escobar, Benedicto González, Julián Santamaría y Francisco Bella. Pudieron haber sido entonces condecorados, si bien se sabe de manera documentada que participaron y se sabe que se batieron sendas medallas para quienes allí actuaron. Creo yo que la contribución importante de esta presentación es hacer esa conexión para rescatar así la memoria histórica de estos importantes héroes regionales. Esta es la medalla para soldados conmemorados en Ayacucho, emitida por decreto de Lima del 27 de diciembre de 1824. La compartimos dando crédito al Museo Nacional de Colombia, quien preserva esta pieza en sus colecciones con registro 181. Esta es la medalla en plata conocida como el Busto del Libertador, emitida por ley del 11 de febrero de 1825. Esta es colección del autor, pero la enseño para la siguiente digresión. Sabemos por Montoya Moreno y por Restrepo Gil, que son quizá los autores más autorizados en el tema o en la reconstrucción histórica de la participación de Antioquia en Cartagena tras una muy reciente publicación del año 2019, que apoyados en testimonios de Scarpetta y Vergara, que el sargento Domingo Gallo, antioqueño, miembro del batallón Antioquia, testigo de la liberación de Cartagena, recibió las honrosas distinciones del escudo del Magdalena, el busto del Libertador y la medalla de Tarqui. Obviamos la mención del escudo ya reseñado, este mencionado escudo del Magdalena ya lo ilustramos anteriormente, para señalar que la medalla del busto puede tratarse de una variedad en plata de la célebre medalla de Dávalos emitida en el Perú por efecto de la ley del 11 de febrero de 1825, y que la medalla de Tarqui podría corresponder con el número 125 declarado por Posada, declarado por Montaña también bajo la asignatura MYCC 22. Esta es la medalla en oro, de la que en plata debía conmemorar a los soldados que actuaron en la acción del portete de Tarqui el 27 de febrero de 1829, no agotándose la importante contribución de los héroes antioqueños en la liberación de Cartagena, sino también siendo protagonistas y testigos de otras importantes liberaciones futuras en otras regiones geográficas. A pesar de no conocerse en nuestras colecciones públicas material medallístico y falerístico directamente relacionado con alguno de los miembros de fila del batallón, sus hazañas y comentarios contemporáneos nos permiten establecer qué condecoraciones pudieron haber sido recibidas por cuáles de los héroes antioqueños. Soñamos que nuestra presentación facilite y sea el inicio para un futuro establecimiento de proveniencias que podamos adjudicar a piezas que en el futuro surjan en nuestro medio numismático. Los refiero y los invito muy amablemente a terminar de disfrutar del tema en el artículo que será publicado sobre esta disertación en las memorias de nuestro encuentro, no sin antes agradecer y recordar esta importante efeméride para el recuerdo de la gloria de nuestros héroes anónimos y poco conocidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Excelente tu presentación, ¿no? Muy bien. Bueno, como les comenté al inicio, tenemos dos invitados, don Jorge Becerra, vicepresidente por Colombia, para el evento de Cartagena 2021, y Nelson David Giraldo, que es de la Asociación Numismática de CIC. La CIC de Medellín. De Medellín, exactamente. Don Jorge, ¿ya? Listo. ¿Algunas palabras? Bueno, excelente, Sebastián. Muchas gracias por ese apoyo. Realmente una excelente exposición sobre la intervención de los ejércitos antioqueños en nuestra independencia. Esas medallas realmente son íconos de testimonios de esas grandes gestas. Yo tuve el placer de clasificar esas medallas en el Museo Nacional
tengo un trabajo pendiente para el futuro, que hice todas las improntas de las posibles piezas y troqueles que tuve acceso para en algún momento hacer una exposición de verdaderas joyas que realmente no todos los museos van a tener la oportunidad de tener originales, y la impronta está siendo considerado por los grandes museos del mundo como un apoyo a la presentación de piezas. Si no son originales, por lo menos copias muy fieles, y facilita mucho el conocimiento y la divulgación de nuestra historia numismática de nuestro país. Felicitaciones nuevamente, Sebastián, por tu aporte y por tus conocimientos dados en esta conferencia. César, muchas gracias. Gracias, don Jorge. Nelson David, Giraldo, por favor, algunas palabras. No, primero que todo agradecer a Sebastián. Me parece que la exposición estuvo muy clara. Nos hace ver a los que realmente estamos un poco aislados de la medallística, que hay un filo muy grande por recorrer. Estas condecoraciones, incluso las condecoraciones que no eran tipo medalla, sino por ejemplo los sellos textiles, creo yo que todavía le falta mucho por descubrir a la gente. O sea, Sebastián nos hace dilucidar la posibilidad de meternos en ese filón que todavía está muy por ver y que sería extremadamente interesante, no solamente para Colombia, sino para todos los países que tienen que ver con el ámbito latino. Muy propia para este evento de Colombia 2021, me parece genial. No tengo ninguna pregunta porque es obvio que está muy clara la exposición. Muchas gracias, Sebastián, y a ustedes. Adelante con el evento. Gracias, Nelson David. Bueno, yo sí tengo una pregunta, Sebastián. Bueno, como peruano he visto que has presentado una interesante medalla de la batalla de Ayacucho. No sé si nos puedes contar algo. No sé si te refieres a la del busto del Libertador o la que a ver, está en el sobre las dos. de la de forma ovalada. Hay una que tiene la banda peruana. Sí, ok. Esa es, pienso yo, una joya casi única de la historia numismática latinoamericana. La comparto aquí porque es una pieza que suena muy a propósito de héroes antioqueños que pudieron recibirla. No solamente ilustrando que Antioquia, como región, contribuyó a la liberación de muchas localidades de América, sino también para ilustrar que quizá la memoria numismática de nuestros países hermanos está fuera de sus actuales fronteras. Esto para indicar y hacer énfasis en la importancia de una relación académica de investigadores. Países más conocemos nosotros la construcción de esta medalla. Puedo contarte que la consulté y la encontré en el Museo Nacional de Colombia. Está allí muy bien consignada y resguardada bajo el registro número 181. Pude establecer investigativamente que se emitió por decreto de Lima, por un decreto firmado en Lima el 27 de diciembre de 1824, y que es una medalla para soldados, sobre todo porque las otras medallas que conocemos de Ayacucho parecen haber sido pocas y relacionadas con altas dignidades. La importancia de esa medalla sobre la que tú nos consultas, César, es el rango para el acceso y, bueno, el milagro de poder tenerla y compartirla desde Colombia con todas las naciones hermanas. Muchísimas gracias, Sebastián. Don Jorge, ¿alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Yo quisiera agregar algo a la magnífica exposición de Sebastián. Es que muchas de las condecoraciones que fueron proclamadas después de las batallas para los héroes que ameritaron sus gestas en las diferentes contiendas, el gobierno no tenía dinero para hacer las medallas. Muchas veces les tocó recurrir a las familias para mandar a hacer una condecoración para sus familiares. En otras ocasiones era tal escasez de dinero que terminaron haciendo esas prendas en seda con hilos de oro, como una medalla más simbólica que lo que se pretendía representar. Realmente las condiciones económicas en algunos casos fue supremamente compleja y desafortunadamente por eso
muchas de las condecoraciones que se promulgaron y que se decretaron no las conocemos porque nunca se realizaron. Eso desafortunadamente, y es triste encontrar estos pasajes de nuestra historia, pero es el fiel reflejo de las condiciones económicas que vivía el país en esos momentos, con el problema de esos encuentros que fueron económicamente muy difíciles para poder aportar esos testimonios como mojones para las futuras generaciones que estamos viviendo y que estamos redescubriendo. Muchísimas gracias, don Jorge. Hecho que además redunda, disculpa César, en la absoluta rareza de ver esas piezas hoy en el siglo XXI, pero también hecho que redunda en el urgente afán por reconocerlas, dada su rareza y dificultad de emisión hace 200 años. Pudimos establecer también como parte de esta investigación que muchas veces se conmutó por un pago en dinero la recepción de la medalla. Pudimos consultar 2 casos en el que el prócer o el soldado condecorado dice, no, pero pues si esta medalla no está o si se demoran mucho, pues yo le recibo un dinero, y le conmutaban la condecoración por un pago en especie en el dinero republicano, haciendo, por supuesto, más apasionante el tema, más raras las medallas y más pertinente su rescate en la actualidad. ¿Puedo preguntar una cosa, Sebastián? Sí, Nelson. Pues me imagino que después de estas batallas, muchos de estos soldados, lógico que no regresaron, o sea, esas medallas que esos soldados morían en combate o de alguna manera no llegaban a su mano, me imagino que se las dan a sus familias, ¿o qué? Hemos podido establecer al menos 3 casos en las que la familia, incluso descendientes actuales de estos antiguos próceres, consignan como tesoro familiar algunas de estas medallas. Muchas eran cedidas por amigos y algo así como, pues estoy muriendo, llévale esto a mi madre, y así se conservan al menos 3 que yo haya podido establecer. Muchas de las otras eran trofeos de guerra, muchas de las otras quedaban perdidas en la crudeza de la batalla, pero por lo general se utilizaban eran momentos de gala, no necesariamente en momentos de combate y confrontación directa. Hechos y peculiaridades que hacen de estas medallas objetos absolutamente raros, pero por eso pertinentes de rescatar a propósito de nuestra conversación. Cabe acotar que dentro de la celebración del primer centenario de la independencia, muchas familias encontraron la oportunidad para recordar a sus héroes que en alguna u otra forma no le dieron condecoraciones o encontraron en la historia los rastros de su intervención en diferentes batallas, emitieron medallas artesanales grabadas con buril recordando a esos parientes que murieron en algunos de las refriegas de la independencia. Claramente yo logré conseguir una que me pareció muy interesante, en que las familias reconocen la labor histórica y heroica de sus antepasados. Es importante, Jorge, agregar que hubo una muy importante iniciativa gubernamental hacia la década del 70 del siglo XIX por reconocer numismáticamente esfuerzos de soldados ya muy veteranos. Y es el caso de esa famosa medalla de 1873 en las que se recuerda la pertenencia al antiguo Ejército Libertador, pero paréntesis, casi 50 años después de la ocurrencia de esos importantes hechos. Y hay también otra iniciativa documentada realizada en 1910 con la conmemoración del centenario de la primera independencia, en la que, entre comillas, el Estado se puso al día con conmemoraciones que de verdad llevaban 100 años en deuda de ser entregadas, se entregan por decreto a familiares o descendientes, o se hace la mención sin el cuerpo presente del veterano. Sí, hemos visto realmente últimamente aparecer muchas medallas del centenario de la independencia, piezas que no conocíamos, piezas en oro, en plata, en cobre, que realmente nos está alimentando los conocimientos de estas bellas piezas, y que recientemente hubo una subasta y se vendieron unas piezas en unos valores bastante importantes, porque son piezas únicas, de las cuales yo tuve la gran fortuna de hacer una reproducción de improntas, porque seguramente el que compró esas piezas no las van a mostrar más
pero sí me quedé yo con unas improntas que vamos a tener la oportunidad de poderlas comentar más adelante. Realmente ha sido una ventaja muy grande las subastas últimamente, porque hemos redescubierto muchas cosas que estaban totalmente ignoradas y que estamos afortunadamente recopilándolas para enriquecer la farolística y la medallística nuestra, que es muy rica y que con los 200 años la estamos retroalimentando con mucho más especímenes y piezas. Y este evento de Cartagena nos ha hecho mover muchos los sentimientos patrios para seguir trabajando en ello, porque vienen otros eventos muy importantes en los próximos años. Muy bien. Muchísimas gracias, don Jorge. Bueno, Sebastián, ¿algunas últimas palabras ya para despedirnos? Bueno, además de un profundo agradecimiento a todos los organizadores y anfitriones de esta ocasión, un agradecimiento especial al público por conmocionarse alrededor de temas tan importantes como este y por hacer de esta una convención ejemplar en términos de construcción de comunidad mundial y latinoamericana. Entonces, la importancia de nuestra convención en Cartagena, no solamente como un ejemplo de actividad académica para el recuerdo de nuestra memoria histórica, sino también como un ejemplo de fraternidad y encuentro y construcción de comunidad local, latinoamericana y mundial. Y esto en nosotros como coleccionistas tanta pasión. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por su participación. Agradecemos la presencia de don Jorge Becerra, de Son David Giraldo, y damos las gracias a todos por continuar viéndonos en estas conferencias virtuales para la tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Cartagena 2021, que estamos desarrollando ahora del 1 al 5 de diciembre en la bella ciudad de Cartagena. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias.